Hace 70 años, la familia Ponce Ríos se asentó en el noreste de Chihuahua para criar ganado y cultivar la tierra. La familia creó comunidad y sus negocios impulsaron la economía local. Pero un día del año 2010 los ataques comenzaron. Integrantes del crimen organizado incendiaron y saquearon sus comercios y ranchos, además de secuestrar y asesinar a miembros de la familia. De nada sirvió que todos esos delitos fueran denunciados ante las autoridades federales y locales. En abril de 2013, con miedo, 60 de los 94 miembros de la familia huyeron. Desde entonces sobreviven lejos de su hogar para salvar sus vidas sin posibilidad de retorno. En la última década, más de 329,000 personas han sido forzadas a desplazarse dentro del territorio mexicano para huir de la violencia o de violaciones a los derechos humanos. Solidarízate con quienes se encuentran en esta situación, exigiendo a las autoridades a través de las redes sociales que protejan a la población desplazada y garanticen condiciones de seguridad para su retorno. Somos muchos, nos tienen que ver. No te calles, la impunidad comienza con el silencio. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes bienvenidas a esta sesión del ciclo La ciudad y la pandemia, en esta ocasión transmitida en coordinación con el Instituto de Geografía, para llevarles a ustedes un tema de un problema lacerante a nivel mundial, que es el de desplazamiento forzoso masivo. Este problema, para que tengamos una idea, el año pasado, a fines del 2019, involucró a 45.7 millones de personas en el mundo, personas que han tenido que dejar sus hogares, sus familias, pues su país, todo lo que tienen, ya sea por condiciones de violencia, por condiciones de pobreza, porque no tienen medios para subsistir, o incluso ya se conoce también que ya hay desplazados por motivos de cambio climático que afectan sus condiciones de producción. Este problema, para tratar este tema, el día de hoy tenemos a dos invitadas de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. La maestra Brenda Gabriela Pérez Vázquez. Gabriela, muchas gracias por aceptar estar con nosotros, bienvenida. También nos acompaña Ligia de Aquino Barbosa Magaláes, no sé si está bien pronunciado, Magaláes. Ligia ha sido voluntaria, es una trabajadora profesional y voluntariamente trabajando con colectivos y organizaciones sociales que promueven estos derechos humanos, pero en particular con poblaciones indígenas, con poblaciones migrantes y en situación de refugio. Ligia, muchas gracias por acompañarnos. Como les mencionaba, ellas son integrantes de la Comisión Mexicana de la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Les vamos a presentar, en primer lugar, Brenda nos dará un panorama general del problema en México. Posteriormente, Ligia nos presentará los principales hallazgos que han tenido en la comisión sobre este tema. Y para comentar el informe, también tenemos aquí la participación del doctor Guillermo Castillo. Guillermo es investigador del Instituto de Geografía. Guillermo, muchas gracias, bienvenido. Gusto, Javier. Muy bien. Bueno, sin más preámbulo, también déjenme comentarles que la sesión está siendo transmitida en traducción simultánea en lenguaje de señas mexicano. Muchas gracias por este apoyo, Viari.
Es algo que venimos haciendo desde hace un tiempo y que nos permite llegar a segmentos de la población que generalmente están al margen del conocimiento, de la difusión de estos problemas. Muchas gracias, Vani. Entonces, sin más trámite, le cedo la palabra a la maestra Brenda. Adelante, Brenda. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Pues primero quiero comenzar agradeciendo muchísimo la invitación que nos hicieron para poder presentar en este espacio el resultado del trabajo de investigación que desarrollamos en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de manera anual. Quiero agradecer especialmente al doctor Guillermo Castillo por la invitación y sobre todo también por el interés que ha mostrado en el abordaje de esta problemática. También agradecer al doctor Javier Delgado por albergar este evento. Pues como preámbulo de la presentación de nuestro informe, quisiera tomarme unos breves minutos para poder explicar qué es el desplazamiento interno forzado y cuál ha sido el interés que ha motivado este trabajo de investigación que hemos desarrollado sobre el tema en la comisión. Me gustaría comenzar recordando que el fenómeno migratorio es una problemática que ha estado siempre presente en la realidad social, pero que con el paso del tiempo los patrones se han ido reconfigurando y que con ello también se ha ido reconfigurando la manera de entenderlo y también de darle respuesta. Hoy creo que no es un secreto que la migración comienza con la instalación de fronteras, ¿no? Y que a partir de básicamente de decisiones arbitrarias de los estados se decide el futuro de las personas, haciendo cada vez más de la migración un derecho inaccesible para quienes justamente no están logrando cumplir con ciertos requisitos. También creo que no es un secreto que la migración, justamente en las últimas décadas, de manera más frecuente, suele ser cada vez más una migración forzada que se da como consecuencia de las guerras, ya sea guerras entre países o guerras internas, y en escenarios de guerras no declaradas. También sabemos que estas migraciones forzadas se dan como resultado, desafortunadamente, de procesos colonizadores voraces, ¿no? Que favorecen la riqueza de unos pocos y excluyen a muchos otros. O también sabemos que estas migraciones ahora también se están presentando como consecuencia del deterioro ambiental y del cambio climático. Todos estos escenarios, sin embargo, han dejado impactos lamentables y devastadores en quienes protagonizan estas movilidades y donde los ataques sistemáticos y las violaciones a sus derechos humanos son básicamente el pan de cada día. En los últimos años, pues sabemos y nos damos cuenta de que estas imágenes de personas, de familias, de comunidades huyendo de su lugar habitual de residencia se extiende a lo largo y ancho de todo el planeta y forman parte ya de nuestra cotidianidad, que nos revela desafortunadamente pues una experiencia colectiva de enorme sufrimiento, en donde las experiencias que se comparten son experiencias y situaciones pues deshumanizantes, cruzadas por situaciones traumáticas, por pérdidas humanas, por pérdidas patrimoniales y por situaciones de vulnerabilidad, pero también sobre todo de situaciones en donde se evidencia el abandono que tienen estas poblaciones. Las opciones para resistir, digamos, a estos distintos contextos de violencia y escenarios donde se genera el desplazamiento o las migraciones forzadas son pocas. Algunas personas emigran, ¿no?, a otros países en busca de protección internacional, pero muchas otras personas no cruzan fronteras y deben permanecer dentro de sus propios países, convirtiéndose así en personas internamente desplazadas. Como ya en un inicio comentaba el doctor Javier, y de acuerdo con el informe más reciente del IDMC, que es el Observatorio de Desplazamiento Interno, a finales del 2019, 45.7 millones de personas vivían en condición de desplazamiento interno, como resultado de situaciones de conflicto y de violencia. Sin embargo, estos informes que también se producen de manera anual evidencian que debido a que personas cada vez más se desplazan de manera anual y que no logran encontrar soluciones a su desplazamiento, pues esta cifra tiende a seguir siempre incrementándose. ¿Pueden poner, por favor, la primera diapositiva?
Perfecto. Pues me gustaría comenzar retomando, ¿no?, también el término de qué entendemos por desplazamiento interno forzado, ¿no? Y de acuerdo con los principios rectores de los desplazados internos de la Organización de Naciones Unidas, el desplazamiento es una violación de derechos humanos que se presenta cuando personas o grupo de personas se han visto forzadas o obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones a los derechos humanos o de catástrofes naturales o aquellas provocadas por el ser humano que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. La siguiente, por favor. A partir de esta definición, me gustaría resaltar 4 aspectos fundamentales. El primero de ellos es el carácter forzado, coercitivo e involuntario que genera este movimiento. El segundo de ellos es que este movimiento puede presentarse tanto de manera reactiva como resultado de un conflicto o también de manera preventiva, es decir, para evitar los efectos de estos conflictos. Por otro lado, también otro aspecto fundamental es que el movimiento se lleva a cabo justamente dentro de las fronteras nacionales, es decir, no se cruza la frontera internacional, y también resaltar que la definición que nos brindan los principios rectores es flexible, especialmente en torno a las causas que generan los desplazamientos, ¿no? Por ejemplo, la palabra en particular significa justamente que la lista de causales no es exhaustiva, por lo que su definición depende de las situaciones que se puedan presentar en un determinado contexto sociopolítico. Es decir, que esto significa que las personas desplazadas internamente pueden ser personas o grupos poblacionales que se ven obligados a abandonar su lugar de residencia común, ya sea por razones de conflicto armado, violencia generalizada, violaciones a los derechos humanos, catástrofes naturales u otros, y que a diferencia, por ejemplo, de la categoría de refugiados, permanecen dentro de su territorio nacional, lo que implica no tener un estatus legal como personas desplazadas y por tanto no contar con un régimen de protección que, por ejemplo, otorga el derecho internacional, a menos que el Estado, por ejemplo, solicite dicha protección y asistencia. Justo porque las personas en situación de desplazamiento, al no salir de sus fronteras nacionales, continúan bajo el amparo y bajo la jurisdicción de su Estado y básicamente siguen siendo titulares de los mismos derechos que tenían antes del desplazamiento. La siguiente diapositiva, por favor. En ese sentido, pues dichos principios, además, ¿no?, de ofrecernos una definición, también enfatizan, ¿no?, en esto último que acabo de decir, en que la obligación primaria de proteger a los derechos de las personas desplazadas recae justamente en las autoridades nacionales. La siguiente diapositiva. Me gustaría justamente también hacer hincapié, ¿no?, en que desde la perspectiva de los derechos humanos, el desplazamiento es concebido como una violación a los derechos humanos autónoma, ¿no?, en la medida en que la involuntariedad impide que las personas afectadas ejerzan plenamente el derecho, particularmente a circular libremente y el poder elegir su lugar de residencia. Por otro lado, también es una problemática compleja debido a que el desplazamiento vulnera múltiples derechos civiles, políticos, económicos, culturales, de justamente las personas que lo sufren, y también es una violación continuada y sostenida, ya que la condición de vulnerabilidad, ¿no?, de quienes sufren perdura hasta que las personas básicamente logran alcanzar una solución duradera, es decir, logran retornar o reasentarse de manera segura, de manera asistida, pero que además en estos nuevos lugares de reasentamiento o en el retorno, las personas también dejan de necesitar o de tener necesidades relacionadas con su propio desplazamiento. La siguiente diapositiva, por favor.
Pensando en estas características que acompañan el desplazamiento, también es muy importante señalar que el desplazamiento impacta en múltiples ámbitos de la vida de las personas que lo padecen. Genera afectaciones no solamente en términos de seguridad, sino que trae consigo justamente la pérdida de bienes patrimoniales, ¿no? La pérdida de documentos, que además estos son esenciales para poder acceder a otros derechos o para reclamar las propiedades que tienen. Impacta también en el derecho al acceso al trabajo, en poder acceder también a los medios de subsistencia, en mantener las capacidades económicas, materiales y productivas. El desplazamiento interrumpe el acceso a los sistemas educativos, también trae consigo la separación de familias. La que sigue, por favor. También desintegra justamente las redes sociales construidas, tiene afectaciones severas a la salud, ¿no? A la salud física, a la salud emocional, incrementa la exposición a nuevos riesgos, a nuevas formas de violencia, nuevas formas de discriminación, de estigmatización en los nuevos lugares de reasentamiento, entre muchos otros impactos que pueden variar, pero que afectan sobre todo el proyecto de vida de las personas. En México, el desplazamiento interno forzado es una problemática, bueno, pues que ha estado presente desde hace ya muchas décadas. A pesar de eso, en los últimos al menos 14 años, ante la situación de violencia y crisis en materia de derechos humanos, decenas de miles de personas se han visto desafortunadamente obligadas a abandonar sus hogares como consecuencia de diversas manifestaciones de violencia que están presentes en distintas entidades del país. Y estos desplazamientos se llevan a cabo de forma ya sea tanto individual como de manera colectiva, y hemos dado cuenta que afectan a diferentes perfiles de personas, ¿no? Justamente dejando a las víctimas en situación de extrema vulnerabilidad y generando necesidades de atención, ya sea a corto, a mediano o a largo plazo. Por muchos años, ¿no? Y a pesar de que esta problemática ha estado presente, el desplazamiento interno en México pues, fue básicamente invisibilizado y desatendido. Uno de los principales obstáculos para la atención del desplazamiento interno que mantuvieron las administraciones anteriores, ¿no? Además de la falta de reconocimiento, también se reflejó, ¿no? A través de la ausencia e inexistencia de un diagnóstico del desplazamiento que, por ejemplo, diera cuenta, ¿no? Del número de víctimas que se encontraban en esta situación y que permitiera dimensionar, caracterizar de manera formal, ¿no? Cómo es que estaba siendo afectado esta problemática en la población mexicana. Y esta información es un elemento fundamental porque constituye el pilar para que se pueda obtener información desagregada, ¿no? Como datos sobre la edad, sexo, género, lugar de origen, lugar de destino, cuáles son las necesidades especiales que tiene la población, si tienen un origen étnico, por ejemplo, entre otro tipo de datos. Y esta información es importante porque justamente esta información permite tener o lograr una construcción adecuada de políticas públicas para la atención y la protección a las víctimas que padecen el desplazamiento. Por ello, y justamente derivado de este vacío fundamental que habíamos identificado, es que en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, desde el año 2014, creó un área especializada en el desplazamiento interno dentro de su estructura orgánica. Y en ese entonces nuestra misión principal era registrar, evidenciar primero que existía el desplazamiento interno en México. También parte de nuestros propósitos era acompañar y representar jurídicamente casos para ver de qué manera podíamos incidir no solamente en el reconocimiento de las víctimas, sino también en el reconocimiento del problema. Y de esta forma lograr poder abonar en la inclusión del fenómeno, por ejemplo, en la agenda pública y consecuentemente también poder contribuir en la construcción de una política pública y en la implementación de medidas gubernamentales para la atención de la población desplazada. A varios años, digamos, de la creación del área de desplazamiento y de los retos que en su momento existían, que eran muchísimos, creo que hoy podemos decir que el panorama es un poco más alentador.
¿no? El año pasado la problemática fue por primera vez reconocida de manera oficial por el gobierno federal. Desde entonces ya se han sostenido diversos compromisos gubernamentales para poder atender la problemática y se han comenzado ya también a dar algunos avances en términos de elaboración de informes preliminares que sin duda suman para el entendimiento del fenómeno. Sin embargo, a pesar de estos importantes avances, del reconocimiento que sin duda es crucial, ¿no? Todavía hay algunas ausencias, ¿no? Que son muy importantes, como la elaboración de algunos análisis y diagnósticos que sean realmente comprensivos, ¿no? Y especializados y que ofrezcan pues, información suficiente para poder orientar de manera adecuada las políticas que puedan irse construyendo para dar respuesta adecuada a la problemática. Y en ese sentido es el motivo que nos convoca el día de hoy aquí, que es contarles y compartirles cómo es que a través de la elaboración y la publicación del informe anual que publicamos desde hace ya algunos años atrás, pues presentarles a ustedes también parte de los hallazgos más importantes que identificamos, justamente con la intención de que podamos seguir sumando esfuerzos en la comprensión de la problemática en el país, que podamos seguir ofreciendo información consistente y especializada, particularmente sobre eventos y episodios de desplazamiento interno forzado masivos que son generados por la violencia en México. En ese sentido, bueno, pues le doy la palabra a mi colega Lilia de Aquino, quien va a presentarles justamente la metodología y los hallazgos más importantes de este trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No sé si el doctor quiere decir algo, creo que está hablando, pero tiene el micrófono apagado. Ah, sí, está apagado. Muchas gracias, Brenda. Efectivamente, es impresionante que un problema de ese tamaño haya estado invisibilizado, como tú muy bien lo has dicho, y que haya sido apenas hasta abril del 2019 que se haya hecho una manifestación gubernamental reconociendo el problema, apenas 3 meses de iniciado el nuevo gobierno. Muy bien, pero entonces pasamos entonces a revisar estas cifras tremendas que nos va a presentar Ligia sobre el problema. Adelante, Ligia. Muchísimas gracias. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, mientras agradezco mucho. Primero, buenos días a todas y a todos quienes están conmigo aquí en la transmisión, quienes nos están viendo, y muchas gracias al programa de estudios sobre la ciudad, al Instituto de Geografía. Siempre es un gusto presentar los hallazgos de este informe. Es un gusto, pero también un reto. A mí me poner el máximo de información posible de una forma que también sea comprensible, porque sobre todo para nosotras que es el pan de cada día y todo nos parece importante, y entonces siempre es un reto. A veces hablo muy rápido, en fin, pero voy a tratar de hacerlo de una manera comprensible para quienes nos están viendo. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, como decía Brenda, voy a empezar hablando un poquito de la metodología del informe, cómo es que conseguimos esa información, porque justo estamos diciendo que no existe información especializada, faltan datos, falta un diagnóstico. Entonces, ¿de dónde es que sacamos esa información que estamos presentando? Este informe es un informe, bueno, desde que surgió el área, como contaba Brenda, de seguimiento en el 2014, empezamos a hacer, yo no estaba, pero el área, las personas que en ese momento trabajaban ahí, empezaron a hacer el monitoreo de medios de comunicación, que era lo que estaban diciendo los periódicos, las notas, para intentar identificar dónde estaban ocurriendo esos desplazamientos, por qué, cuántas personas estaban desplazando. Entonces, sobre todo cuando, y ahora voy a hablar un poco más de eso, de que en nuestros episodios hablamos de desplazamientos masivos, que son cuando salen muchas personas al mismo tiempo o en un periodo corto de tiempo al mismo lugar, porque eran más fáciles de identificar, ¿no? Era lo que llamaba la atención de los medios, de los periodistas. Entonces, para ese tipo de eventos había una cierta cobertura. No es el único tipo de desplazamiento interno que ocurre. Muchas veces una familia, una persona también son obligados a desplazarse por motivos relacionados con la violencia, conflictos y las causas de desplazamiento. Nuestros informes, eso también es otro aspecto, son enfocados en los desplazamientos causados por la violencia, pero también existen desplazamientos por desastres naturales, por megaproyectos,
y esos desplazamientos sí, a veces afectan a grupos pequeños de personas, a veces afectan a grupos grandes de personas, pero sobre todo esos desplazamientos que afectan a grupos grandes de personas son los que son reportados por los medios. Y entonces empezamos a hacer el monitoreo permanente y un seguimiento a estos medios de comunicación para identificar esos episodios de desplazamiento. Ahí se generó una base de datos y desde entonces se ha estado monitoreando. Lo que ocurrió desde 2014, pero también de forma retroactiva. Nuestra base de datos hoy tiene episodios de desplazamiento desde el 2006 hasta la fecha. Pero desde el 2016 se empezó a construir variables para que pudiéramos analizar esa información, porque una característica de esta fuente de información, que son los medios de comunicación que estamos usando, es que pues, están reportando lo que pasó, ¿no? Es muy difícil comparar esta información. Cada nota presenta la información de una manera, algunas dan más detalles, otras dan menos detalles. Es muy difícil comparar esa información y como nosotros estamos simplemente revisando esta información y tratando de analizarla, tampoco podemos interpretarla. Tenemos que partir de lo que están diciendo los medios y no hacer nuestra propia interpretación y si lo están diciendo así, medio tomarlo así. Obviamente, ¿no? Podemos hacer investigación de contexto, tratar de verificar la información siempre que posible cuando tenemos contactos o conocemos otras organizaciones que acompañan estos casos o están más cercanos al contexto, lo hacemos, pero muchas veces la única fuente de información es lo que dicen los medios. Entonces, desde el 2016 lo que empezamos a hacer fue construir categorías de análisis para poder sistematizar esa información y tratar de poder comparar la información, comparar los distintos contextos y tratar, como van a ver un poco, voy a hablar del contenido del informe, de los diferentes temas y tipo de información que identificamos y a partir de ahí empezamos a construir esas categorías de análisis y desde el 2017 hemos publicado esos informes anuales que son publicados, hay una versión impresa, pero también hay una versión digital que están en nuestra página. Bueno, entonces ya lo mencioné que la fuente de información para esos informes son los medios de comunicación y hacemos este análisis a partir de la información de medios de comunicación y justo empezar a hablar de cuál es el contenido de estos informes, ¿no? Entonces tenemos una nota metodológica que explicamos un poquito más a detalle esa parte de la sistematización, de las categorías que utilizamos, qué consideramos y qué no consideramos. Este año empezamos a incluir un glosario con los conceptos que usamos, porque justo, ¿no? A veces tenemos que solo reproducir lo que dicen los medios, a veces creamos categorías de análisis tratando de interpretar lo menos posible si no tenemos información, pero para dejar claro a qué nos referimos, qué llaman, por ejemplo, van a ver más adelante que hablamos de tipos de violencia, formas de violencia, detonantes, entonces para explicar a qué nos referimos cuando usamos estos términos, hay un panorama nacional de los episodios de desplazamiento y que en esa parte, entonces antes, porque nosotros hablamos de esos eventos de desplazamiento, ¿no? Está en el nombre del informe de episodios de desplazamiento, que son entonces una causa generó a estos desplazamientos y ahorita ya voy a decir cuántos episodios identificamos y todo más, pero también entonces hay un análisis específico de cada uno de esos episodios, pero también analizamos toda la información para dar justo un panorama de qué pasó en México en materia de desplazamiento a lo largo del año y como hacemos este ejercicio desde el 2017, comparamos también la información con la de los años anteriores. Justo como decía, al final hay una descripción de cada uno de los episodios que registramos a lo largo del año. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces justo yo decía que hablamos de episodios de desplazamiento interno forzado masivo, ¿no? Y a diferencia de que muchas veces se llaman de gota a gota, que es cuando se desplaza solo un individuo, solo una familia o grupos muy pequeños de personas, aquí, y esos también son muy importantes, también es importante que haya un diagnóstico que pueda identificar esos desplazamientos, esas personas también necesitan atención. Simplemente es que y creo que es importante decir también que nosotros en el área de desplazamiento de la Comisión Mexicana hacemos otros ejercicios de investigación también
y algunos de ellos nos permiten con instrumentos estadísticos o, por ejemplo, estudios cualitativos, el acompañamiento de casos, entrevistas con personas. Entonces, esos ejercicios nos permiten tener información sobre esos desplazamientos gota a gota. Entonces, también tenemos otras fuentes de información para analizar el desplazamiento, pero no es el caso de este ejercicio, porque justo es mucho más difícil para que, si no es un caso de muy alto perfil, es muy difícil que los medios de comunicación logren identificar el desplazamiento de una persona o de una familia. Entonces, en este ejercicio en específico, estamos hablando de episodios de desplazamiento masivo. ¿Y a qué nos referimos con eso? Episodios que desplazan de 5 o más familias o 20 o más personas. Eso es algo un poquito, hubo un pequeño cambio en la edición de este año, porque en la edición de 2017 y 2018 hablábamos de 10 o más familias o 50 o más personas, pero justo notamos que cada vez más los medios estaban logrando reportar y tener información sobre episodios con menos personas. En este caso hay a partir de 5 familias y 20 personas, entonces ya tenemos información suficiente para también poder incluir estos episodios en el informe. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces un súper resumen de los principales datos que identificamos en el informe de 2019. Bueno, también para solo dejarlo muy claro, este informe lo presentamos en agosto de este año, pero toda la información se refiere a lo que pasó durante el 2019. Generalmente presentamos el informe un poco antes, por abril, mayo, con la información del año anterior. Este año, por la pandemia y por diversas circunstancias, nos retrasamos un poco, entonces lo presentamos en agosto, pero toda la información es lo que pasó de enero a diciembre de 2019, y el siguiente año vamos a presentar el informe con la información de lo que pasó este año. Entonces, de enero a diciembre, en este ejercicio identificamos 28 episodios de desplazamiento masivo en 8 estados de México, y esos episodios también ocurrieron en 27 municipios y 61 localidades. Siguiente, por favor. Entonces, en estos 28 episodios, el número de personas que se desplazaron, que nosotros logramos identificar y estimar, fueron 8,664 personas. Es importante decir, identificar y estimar uno, ¿no? Entonces, ya dije varias veces, esa es la información que están reportando los medios. Tenemos, y la nota metodológica queda un poco más claro, porque a veces, por ejemplo, los medios sí se refieren a un número de personas, pero a veces se refieren a un número de familias. Y en este caso tenemos que hacer una estimación del número de personas a través del número de familias, y para eso usamos el dato de INEGI del tamaño promedio de hogares en cada uno de los municipios donde ocurrió el episodio. A veces también la información cambia a lo largo del tiempo. Primero se reporta un número de personas y después otro. A veces distintos medios o distintas fuentes dan distinta información. Entonces también ahí hay un trabajo de análisis involucrado, por eso hablamos de estimación, pero justo como cuando hay distintos números, si hay un número muy alto, generalmente vamos por los más bajos para estar seguros. Entonces por eso también decimos al menos, y también porque sabemos que muchos episodios y muchos desplazamientos ocurren y no son reportados por los medios. Entonces sí nos sentimos seguros de decir que estamos hablando de al menos 8,664 personas. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí este mapa es como un súper resumen entonces de esa información. Esos son los 8 estados donde ocurrieron episodios de desplazamiento interno durante el 2019. No sorprende mucho esa información. Estos estados son contextos diferentes de desplazamiento, pero son estados. Todos estos estados son estados donde ya se habían registrado episodios de desplazamiento anteriormente. Tenemos, por ejemplo, en la región norte, los 3 estados que conforman ahí el Triángulo Dorado, Sinaloa, Durango y Chihuahua, donde hay fuerte actuación de grupos criminales. Entonces, allí están en cada uno de los estados el número de personas que se desplazaron y que nosotros identificamos durante el 2019 en estos estados. También está el estado de Tamaulipas, de la región norte, donde también es conocido por la actuación de grupos criminales vinculados al narcotráfico y al crimen organizado. En Michoacán y Guerrero también son estados que ocurren muchos episodios, bueno, que ya habíamos reportado, identificado en varios de los años anteriores la ocurrencia de episodios de desplazamiento, muchas veces, casi siempre también vinculados con la actuación de grupos del crimen organizado. Ahí destaca la cantidad de personas desplazadas
en el estado de Guerrero, que fue el estado donde más se desplazaron personas durante el 2019, y de hecho fue la tercera vez que Guerrero fue el estado con el mayor número de personas desplazadas. Entonces es importante destacar eso y poner un foco en la gravedad de la situación en el estado de Guerrero. Y por último están los estados de Oaxaca y Chiapas, que ahí son contextos un poco distintos. En Oaxaca también es un estado donde siempre identificamos episodios de desplazamiento, pero ahí generalmente están vinculadas a un contexto político, social y de conflictos políticos y comunitarios más amplio, y donde se dan las disputas y los conflictos que generan esos desplazamientos. También estamos hablando de violencia y de conflictos que generan violencia, pero tiene más que ver con cuestiones políticas y sociales. Y por último, el estado de Chiapas, que es un estado, ahí se ve un número menor de personas desplazadas este año, pero creo que eso aparece en otra diapositiva, pero ocurrieron varios eventos de desplazamiento. Aunque el número de personas no fue tan alto, sí, el número de eventos sí. El estado de Chiapas también es una situación bastante preocupante, porque porque también, y es donde más creo, al menos la gran referencia de desplazamientos históricos que existen en este estado. En el 94 ocurrieron muchos desplazamientos. Los años anteriores, en 2017, en 2018, se desplazó un número muy grande de personas en Chiapas, y hoy muchos de los conflictos que en los últimos años han estado desplazando personas siguen activos. Durante el mes de noviembre vimos varias veces reportes de ataques armados en el municipio de Aldama, donde ya gran parte de la población se encuentra en situación de desplazamiento, y aún las comunidades que ya están desplazadas y ya necesitan atención, dependen de ayuda humanitaria, siguen sufriendo ataques. Entonces también creo que siempre que tenemos la oportunidad es importante de destacar esa situación que tiene que atenderse. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces, justo como decíamos, tenemos una base de datos que registra episodios de desplazamiento desde el 2006. Esa base de datos no es exhaustiva, todavía estamos trabajando en ella y en analizar, y sobre todo los datos que son retroactivos, ¿no? Ahora sí que hacemos ese monitoreo permanente y sacamos los informes anuales, y podemos decir que es un estudio más exhaustivo y de todos los episodios que logramos identificar a lo largo del año, pero todavía tenemos que trabajar y fortalecer la base de datos de los años anteriores. Pero de lo que tenemos registrados, esa base de datos nos permite estimar que desde 2006 a la fecha, bueno, hasta diciembre de 2019 más bien, porque todavía no están considerados los casos de este año, estimamos que al menos 346.945 personas fueron desplazadas en México en eventos masivos causados por violencia. Siguiente diapositiva, por favor. Este es solo un ejemplo. Esta imagen, estas gráficas vienen directamente del informe. Como esta, hay varias otras gráficas que justo hacen esa comparación y este análisis con los años anteriores. En la parte del panorama hay varias gráficas parecidas. Esa es solo como un resumen de la información del número de episodios, del número de estados afectados, municipios y localidades desde el 2016. Entonces, algo que se puede notar en esa comparación es que el número de episodios no ha variado mucho. Tampoco el de localidades destaca ahí un poco el 2017, donde hubo un número muy grande o más grande que lo normal de localidades afectadas. Pero es que eso tiene que ver con que a veces, sobre todo cuando son, por ejemplo, sobre todo los episodios en la Sierra de Guerrero o en la Sierra de Sinaloa, a veces hay un detonante muy fuerte, hay un gran enfrentamiento y se desplazan varias comunidades a la vez. Entonces, aunque no varía tanto el número de episodios, varía ahí el número de localidades. El número de estados también varió, pero no de forma tan significativa. No me quiero extender mucho en esa parte porque todavía falta mucho, pero ese es como el tipo de información que también logramos analizar e incluir en el informe. Siguiente, por favor. La siguiente gráfica justo es una comparación del número de personas. Ahí sí quería comentar un poco más, porque lo que podemos ver es que ha habido una disminución, ¿no? en la estimación del número de personas desplazadas cada año. En el 2016 habíamos identificado más de 23.000 personas, al año siguiente
más de 20.000, luego 11.000 y este año 8.600. Y es interesante comparar esa información con el hecho de que entonces sí está disminuyendo el número de personas que identificamos que se desplazan cada año, pero no el número de episodios. El número de eventos de violencia que obliguen que personas se desplacen sigue estable, o en el 2019 incluso subió un poco con relación a los años anteriores, pero el número de personas está disminuyendo. En el informe hacemos un análisis con la información que tenemos disponible y la información de contexto, el conocimiento de contexto que tenemos, y tenemos algunas hipótesis con relación a esto. Sobre todo también porque una de las cosas que identificamos es que a lo mejor hay la misma cantidad de eventos no hay una variación en el número de eventos, pero a lo mejor son eventos menos de violencia, menos violentos, con niveles más bajos de violencia, pero tampoco es cierto, por lo menos con lo que estamos observando. No ha disminuido el nivel de violencia. Entonces, una de las hipótesis que tenemos, y también al observar que muchos de estos eventos ocurren en comunidades y en municipios que ya sufrieron varios eventos de desplazamiento, y también considerando que no se reportan muchos retornos de las personas, una de nuestras hipótesis es que justo entonces en estos lugares, en estas regiones que son como focos rojos y donde ya se han desplazado muchas personas, quedan cada vez menos personas para desplazarse. Entonces, como la violencia está concentrada en ciertos lugares y ciertas regiones, en estos lugares, aunque la violencia siga y persista, hay cada vez menos personas ahí para desplazarse. Entonces, ese es como uno de los análisis que hicimos este año. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, para hablar un poco de cuáles son las causas, hay varios niveles de análisis, ese es el primero. Entonces, ya sabemos que estamos hablando, por lo general, el foco el objeto de análisis de este estudio son episodios de desplazamiento causados por violencia, pero hay distintos tipos de violencia, cuando mencioné también un poco del contexto de los estados. Entonces, el primer nivel de análisis es dividir esa violencia en 3 grupos. Entonces, hablamos, por un lado, de la violencia generada por grupos armados organizados, que son generalmente cárteles, grupos que hacen de crimen organizado, en fin. Esa es la primera categoría. La segunda, hablamos de violencia política, conflictividad social, conflictos territoriales, y una de las razones de juntar todo eso es que muchas veces esas cosas están mezcladas en la realidad. A veces son conflictos territoriales, pero de repente la cosa se vuelve política, o son conflictos comunitarios, pero también después hay papeles sociales o hay personas involucradas con partidos políticos. En fin, muchas veces los contextos son muy complejos y esas cosas terminan mezclándose. Entonces, como es difícil separarlo, entonces tenemos esa categoría. Y por último, la categoría de violaciones de derechos humanos, que fue un desalojo forzado que se dio con violencia excesiva, desproporcionada y sin cumplir los estándares en materia de desalojo. Entonces, este es el número de personas que fue obligada a desplazarse por cada una de esas causas. Siguiente diapositiva, por favor. Y ahí justo es una comparación que también es algo que se puede encontrar mucho más a detalle en el informe, pero una comparación con los años anteriores. Y como decía, eso de que la violencia generada por grupos armados organizados suele ser la principal causa de los episodios de desplazamiento masivo, ahí se puede observar. En 17 episodios en el 2017, 20 en el 2018 y 16 en el 2019. Y ahí las otras causas también, la violencia política, conflictividad social y conflictos territoriales, que aunque no es la principal, pero también siempre ha estado presente. La categoría de violaciones de derechos humanos fue algo que solo no habíamos identificado en los años anteriores, y en el 2017 habíamos identificado un megaproyecto. Bueno, en el contexto de un megaproyecto se dieron diversos episodios de violencia, también violencia desproporcionada, y no se cumplieron diversos estándares, entonces también lo consideramos ahí como un desplazamiento forzado. Siguiente, por favor. Solo también un dato, por ejemplo, decíamos, ¿no?, que venía disminuyendo, o como observamos, el número de personas desplazadas, y el número desde el primer año que empezamos a sacar esa información de forma anual, o al menos tenerla, el cálculo que fue el 2016, teníamos más de 23.000 personas desplazadas.
pero solo en el periodo de 2017 a 2019, o sea, en 3 años, la violencia generada por los grupos armados organizados, entonces específicamente ese tipo de violencia, no de todo, desplazó a más de 24,000 personas en México, ¿no? Solo ese tipo de violencia generada por grupos organizados. Siguiente, por favor. Ya la violencia política, la conflictividad social y los conflictos territoriales generaron más de casi 16,000 desplazamientos en el mismo periodo. Siguiente. Entonces, como yo decía, aquella era como el primer nivel de análisis de los tipos de violencia. A partir de ahí, los medios también, muchas veces, eso es lo que decía, ¿no? Como son niveles diferentes de información, a veces hay menos, a veces hay más, pero algo que hemos notado a lo largo de los años también es que cada vez hay más información disponible en los medios. Eso que decía, de que ahora los medios incluso hablan de episodios que desplazan a menos personas o incluso el uso del término, porque antes para lograr encontrar la información que estábamos buscando teníamos que buscar familias huyen, familias abandonan, comunidad abandonada, y ahora es cada vez más frecuente que las propias notas se refieren a los eventos como eventos de desplazamiento. Entonces, que es lo que hace nuestro trabajo un poco más fácil. Seguimos buscando los otros términos, pero eso es algo que hemos notado, y también un incremento general en el nivel. Hay un interés mayor, hay más seguimiento. Creo que tiene que ver con el escenario en el que estamos, que hay mayor visibilización del tema, entonces nos permite analizar un poco más. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, de las formas, entonces ya hablamos como del tipo de causas, ¿no? En el marco, creo que el primer nivel de análisis podría definirse tal vez como el contexto, donde se desplaza, en el contexto de la violencia que generan los grupos armados organizados, en el contexto de un conflicto político, y ahora es más una cosa más práctica de cómo se demuestra, cómo se expresa esa violencia. Entonces hablamos de dos cosas. Primero, del detonante, cuál fue el evento que desencadenó un desplazamiento, pero también después, como van a ver, hay formas de violencia que pueden ocurrir antes, y sobre todo porque muchas veces la violencia es sostenida, es constante, ¿no? Pero no genera o que se va sumando y se va aumentando de nivel a veces. Entonces, como tiene que ver con el contexto de desplazamiento, pero no fue lo que detonó. Entonces, se dio, por ejemplo, un enfrentamiento y huyó la gente, aunque antes ya había todo un contexto de violencia, pero a veces se logra identificar un detonante, que es lo que vamos a hablar en este primer momento. Y después vamos a hablar de todas las demás formas de violencia que están presentes en esos contextos y ocurren tanto antes como justo durante los desplazamientos, pero no son necesariamente lo que los detonó. Siguiente, por favor. Entonces, para los detonantes también generamos categorías. Una de esas categorías son las incursiones y los ataques violentos. Durante el 2019, este tipo de detonante, que es cuando llega un grupo armado a una comunidad, y eso es lo que hace con que las personas tengan que huir. Eso en este año ocurrió en Chiapas, Oaxaca. Fueron 7 episodios. Siguiente, por favor. Creo que no me va a alcanzar. Es que pensaba explicar más, pero creo que es más importante poder presentar toda la información. Entonces, también otro tipo de detonantes son los enfrentamientos, a veces entre 2 grupos criminales, a veces entre grupos criminales y fuerzas de seguridad del Estado. Durante el 2019 los enfrentamientos generaron 3 episodios en los estados de Chihuahua, Durango y Guerrero. Siguiente, por favor. Y hay casos que los detonantes se mezclan, como es este caso. Durante el 2019, 8 episodios fueron detonados por esas 2 cosas. Empieza como una incursión, entonces llega un grupo armado a una comunidad y ahí se genera un enfrentamiento y la gente huye. Siguiente, por favor. Otro tipo de detonante o otra categoría de análisis que creamos para hablar de los detonantes es el de temor fundado ante la violencia de organizaciones criminales. Eso se refiere justo, decía, del distinto nivel de información. A veces las notas que hablan de los episodios de desplazamiento mencionan que la actuación de ciertos grupos armados en una comunidad, que la gente se fue por el grupo criminal tal, o porque tenía miedo de reclutamiento forzado, porque tenía miedo de las desapariciones, pero no se refiere a un evento específico de violencia, y entonces en ese caso pues, no tenemos esa información, entonces lo agrupamos como en esa categoría de temor. Entonces sabemos que existe este contexto de violencia, o que es un territorio donde actúan
organizaciones criminales, pero no se refiere a un evento específico que hizo con que las personas se desplazaran. Siguiente, por favor. Otra categoría de detonantes es cuando hay una expulsión y o amenazas. Entonces, creo que lo importante de destacarse en esa categoría es que hay una cierta intencionalidad de expulsar a las personas. Entonces, son expresamente expulsas o las amenazan para que dejen sus hogares. Y durante el 2019 esto ocurrió en 3 episodios en los estados de Chiapas y Oaxaca. Generalmente las expulsiones se dan en contexto de conflictos comunitarios donde hay un cierto liderazgo que determina la expulsión de una familia. Puede ser por un conflicto religioso, muchas veces es por algún tipo, no sé, no quisieron contribuir para construir algo en la comunidad y entonces se genera un conflicto, muchas veces queman las casas, destruyen las casas y entonces se dan ese tipo, se determina la expulsión, pero también para que ocurra que de hecho la familia deje la comunidad, pues hay diversos actos de violencia también. Siguiente, por favor. Y creo que esta es la última. Hubo un episodio este año en Tamaulipas que el detonante de ese desplazamiento fue, es que ocurrieron las dos cosas en este caso, privación ilegal de la libertad y o delitos contra la vida e integridad física. Específicamente ahí se refería a casos de, hubo un asesinato y hubo también desapariciones forzadas. Siguiente, por favor. Sí, entonces no, eran 2 casos, que en este caso también se mencionaba, entonces creo que el otro era un asesinato y en fin, y hubo desapariciones forzadas, pero también se mencionaron enfrentamientos, entonces como otro caso en que se mezcla más de un tipo de detonantes. Y es un desafío también porque justo, ¿no? Como me estoy intentando acordar de los episodios de qué fue lo que pasó específicamente, pero justo la idea, como queremos también comparar la información entre distintos años, es crear categorías que no solo se encajen a lo que observamos este año, pero que sean amplias lo suficiente para que podamos seguir usando las mismas categorías en los siguientes años, pero también que no sean demasiado amplias, que no digan nada. Entonces, eso también es un poco un desafío, pero bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer, de crear categorías que sí den información, pero que también nos sirvan para comparar la información que observamos en distintos años. Siguiente, por favor. Y el episodio de violaciones de derechos humanos, como decía, lo que detonó el desplazamiento fue un desalojo forzado. Siguiente, por favor. Justo, entonces estábamos hablando de los detonantes, que fue este evento que fue lo que estalló y que hizo que ocurriera el desplazamiento, más allá de que desde antes ya había un historial de violencia. Y ahora vamos a hablar de las formas específicas de violencia, como por ejemplo, van a ver las categorías, pero quema de casas, un ataque armado a la comunidad o la destrucción de algo, el robo de pertenencias. Entonces, en esos contextos, de forma específica, ¿qué es lo que pasó? Siguiente, por favor. Perdón, estoy preocupada con el tiempo. Bueno, entonces creo que está de los más frecuentes a los menos frecuentes. Algo que destaca mucho es que entonces, para recordar, el total de episodios que registramos en el 2019 fueron 28, y de esos 28, en 19, los medios reportaron que hubo el uso de armas de fuego, o al menos la presencia de personas armadas. En 18 episodios, que es un número bastante alto también, se registró la ocurrencia de amenazas y de intimidación hacia la población desplazada. En 16 episodios, y ese a mí particularmente es un dato que me sorprende mucho, se reportó que casas, cultivos o negocios fueron quemados, destruidos o baleados. Casi siempre son quemados, la mayoría de los casos dicen la quema de casas. Entonces es un impacto muy fuerte, no solo porque se obliga a las personas a desplazarse de una forma muy violenta, pero también se les está impidiendo su retorno, porque ya no tienen una casa donde retornar. Entonces eso es algo que me sorprende mucho, y creo que el hecho de que eso haya ocurrido en más de la mitad de los episodios de desplazamiento son también una demostración de eso que decía, que no hemos notado que el nivel de violencia haya disminuido, sino que sigue un nivel de violencia muy, muy fuerte y muy alto. Y eso creo que es importante tener claro, cómo la forma en que se expresa esa violencia, qué impactos también tiene a largo plazo de no permitir que las personas puedan regresar, ya no tienen un lugar donde regresar,
ya no pierden sus pertenencias, entonces eso también dificulta el tema de soluciones, ¿no? De encontrar soluciones duraderas al desplazamiento. Siguiente, por favor. Otra cosa que ocurre también con mucha frecuencia, justo, es una vez que las personas se van, se les roban sus pertenencias, se saquean sus viviendas, muchas veces se habla del robo de animales. Entonces, muchas veces, por ejemplo, se reporta que las personas, aunque no consideren que hay condiciones de seguridad para que puedan regresar a sus hogares, sí piden acompañamiento de fuerzas de seguridad, de la policía, para que las acompañen a sus casas para recuperar sus cosas, ¿no? Sobre todo en esos eventos de un alto nivel de violencia, que la gente no puede llevar nada, no puede, incluso documentos que se quedan en sus casas, y entonces es común que pidan ese acompañamiento para poder ir a sus casas, al menos recuperar sus cosas, aunque no tengan la intención de quedarse. Muchas veces al llegar lo que encuentran son viviendas vacías, viviendas destruidas, y ya no están muchas de sus pertenencias. Otra cosa que nos parece importante analizar también es cuando se habla de que ese desplazamiento es intencional. Entonces, en muchos casos, el desplazamiento no es una simple consecuencia de la violencia, pero los actores que generan el desplazamiento tenían la intención de sacar a las personas desplazadas. Muchas veces, por ejemplo, en el caso de los grupos criminales, además de esos ejemplos que ya había dado de las expulsiones que se dan en caso de conflictos comunitarios donde hay una intención, también ocurre con el caso de grupos criminales, que es una zona estratégica y quieren utilizar esta zona donde está esa comunidad porque ahí es bueno para la siembra de droga, o es estratégica en términos de logística, y quieren ocupar ese espacio y entonces desplazan a la gente. Voy a ir un poco más rápido porque todavía son bastante formas de violencia que se registran. En 9 episodios se registraron casos de extorsión o cobro de cuotas de piso. Siguiente, por favor. En 4 episodios se reportó la ocurrencia de desapariciones de personas de la comunidad o personas cercanas a la comunidad. En 3 episodios se hablaba de que el desplazamiento o el hecho de violencia que generó el desplazamiento era una represalia en contra de la población. En 3 episodios hubo el asesinato de personas de la comunidad o de personas cercanas a la comunidad. Siguiente, por favor. En 3 episodios, eso también es algo bastante grave, se trataron de desplazamientos múltiples. ¿Eso qué quiere decir? No solo, porque yo dije al principio que era muy común que como la violencia estaba focalizada en ciertas regiones, entonces que había comunidades, municipios, localidades donde ya habían ocurrido varios episodios de desplazamiento, pero en este caso, cuando hablamos de desplazamientos múltiples, no es simplemente que esté ocurriendo en un municipio o en una localidad donde ya había ocurrido desplazamientos antes, sino que las personas que tuvieron que desplazarse ya habían sido desplazadas anteriormente. Hubo un caso, no fue en 2019, fue un caso de 2017 y 2018, pero que para mí también fue como muy fuerte, que fue un caso de Chiapas, que desde 2017 en Chiapas, del conflicto comunitario Chalchipitán y Chenaló, ha generado varios desplazamientos y personas que habían sido desplazadas por ese conflicto en 2017 y estaban en un campamento, que ya estaban en condiciones de vulnerabilidad, ya tenían muchas necesidades de atención, y formaron un campamento de personas desplazadas, y en el año siguiente, en 2018, quemaron sus campamentos y esas personas tuvieron que desplazarse nuevamente. Entonces eso también es algo bastante grave, y aunque no fueron, entre comillas, solo 3 episodios, creo que es algo que sí cabe destacarse. En 2 episodios se registraron detenciones. A veces ahí no teníamos elementos suficientes para llamarlo detenciones arbitrarias. En años anteriores sí, como digo, no teníamos toda la información, entonces solo pusimos que personas de las comunidades desplazadas fueron detenidas. Y por último, en 2 episodios se habló de reclutamiento forzado. A veces se habla de que ocurre y a veces habla que simplemente, sobre todo son como familias con niños que temen que sus hijos sean reclutados y también por eso huyen. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, entonces esa es gran parte de la información de cuál es el contexto y de cómo ocurre, pero también hay otro tipo de información que está disponible en los medios. Una es
quiénes son, ¿no?, esas personas que se están desplazando, cuál es el perfil de esas personas. Casi siempre eso también es algo que ya había ocurrido en los años anteriores y en este año fue muy claro porque fueron todos los episodios, como estamos hablando de episodios masivos que se desplazan muchas personas al mismo tiempo, en todos los episodios de este año se habló de que familias completas tuvieron que desplazarse. Y el hecho de que sean familias completas quiere decir o suele significar que hay perfiles variados de personas, ¿no?, de todas las edades, de niñas y niños, mujeres, hombres. Entonces eso fue lo que se reflejó. Ahí los números pues los ponemos, pero también es complicado porque la mayoría de las notas no dan como un perfil detallado de la población, sino que mencionan los perfiles que consideran más vulnerables. Entonces hay notas que solo dicen, inclusive había personas mayores, o había mujeres embarazadas, o había muchos niños, había recién nacidos. Entonces lo que pasa es eso, que entonces como esos números son las veces que las notas mencionaron esos perfiles, pero sí observamos que las notas suelen mencionar los perfiles que consideran más vulnerables, y entonces creo que eso se refleja un poco en los números, pero eso, creo que la principal información que tenemos es que como son familias completas, pues es un perfil variado de personas. Siguiente, por favor. Algo que también siempre nos parece muy importante destacar es la población indígena desplazada internamente. Lo que hemos observado desde que empezamos a hacer este ejercicio es que la población indígena es afectada de forma desproporcionada por el desplazamiento. Siempre hay desplazamientos de comunidades indígenas, el nivel de vulnerabilidad suele ser muy alto, sobre todo porque, bueno, eso también creo que hay otra diapositiva después, pero también como que tengo que apurar, entonces puedo juntar varias cosas. Muchas veces los desplazamientos, los medios hablan de los destinos, ¿no?, de dónde salen, a dónde van las personas desplazadas, y también cambia mucho de contexto a contexto. A veces las personas van con familiares, a veces van a albergues. En el caso de la población indígena, muchas veces las personas se quedan a la intemperie. Y entonces, incluso creo que fue en el informe de 2017, reportamos que 14 personas, y todas eran, o creo que no, fueron 14 personas y creo que 3 eran indígenas que se desplazaron en el 2017 y fallecieron. Y muchos, en el caso de las personas indígenas, fueron por hambre y frío. Entonces yo creo que eso también es algo que siempre que tenemos la oportunidad de hablar de eso, es del nivel de vulnerabilidad de la población indígena desplazada. Siguiente, por favor. Y creo que sobre todo ahora, es que estamos hablando del informe del año pasado, entonces eso no sale aquí, pero este año, ¿no?, durante la pandemia también las comunidades que se encuentran en situación de desplazamiento han estado en un nivel de alta vulnerabilidad y expuestas, entre todas las cosas que ya estaban expuestas, también ahora con el tema de la pandemia. Entonces, como yo decía, la población indígena es afectada de forma desproporcionada, y creo que queda claro en este dato también. Casi la mitad de los episodios, de los 28 episodios de desplazamiento que registramos en 2019, 12 afectaron a población indígena. Y no que afectaron también a población indígena, pero afectaron solo a población indígena estos 12 episodios. Siguiente, por favor. Y hablaba del número de episodios, y el número de personas fueron 1,300 en esos estados: Chiapas, Chihuahua, Guerrero y Oaxaca. En el caso de Chiapas, al menos, yo sé que todos los episodios, que fue el estado con el mayor número de episodios, todos afectaron solo a población indígena. Entonces, de todos los desplazamientos que registramos en Chiapas, todos fueron de población indígena. Siguiente, por favor. También otra información que tenemos, como tenemos el nombre de las comunidades donde se generan los desplazamientos, podemos buscar y observar la información y las características de estas localidades. Y lo que observamos, y eso también va muy de acuerdo con lo que ya habíamos observado en años anteriores, es que de los 28, 22 ocurrieron en localidades rurales. Entonces, este tipo de episodios de desplazamiento masivo, desde el 2017, eso ha sido un hallazgo del estudio, es que suelen darse con más frecuencia en localidades rurales. Y para decir que una localidad es rural, usamos el criterio del INEGI, que son las que tienen hasta 2.500 habitantes. Y bueno, siguiente, por favor, creo que lo puedo hacer. Como empecé a mencionar, también no es siempre, a veces no hay un seguimiento, a veces solo se reporta el desplazamiento y no se dice a dónde fueron las personas, pero a veces sí. Siguiente, por favor. Entonces, en los casos que sí, también registramos en nuestra base de datos
a dónde van las personas desplazadas, ¿no? Pero una forma, sí tenemos, cuando había la información y en la parte del informe, que entonces está todo ese análisis, todo este panorama, y después hay un análisis específico o individual de cada uno de los episodios, y ahí está la información específica, pero una de las formas de analizar esta información referente a los destinos es ver cómo se dan esas dinámicas, ¿no? Entonces, si las personas desplazadas se quedan en el mismo municipio, o si cambian de municipio, o si cambian de estado, entonces eso es lo que observamos de forma general para intentar identificar tendencias y ver lo que está pasando. Por ejemplo, lo que vimos este año, para empezar, que es el último que aparece en la tabla, en 8 episodios no teníamos ninguna información sobre el destino de las personas desplazadas, pero de los episodios que sí teníamos información, vimos que en 8 episodios también las personas de todas las personas desplazadas, de las que teníamos información sobre el destino, se quedaron dentro del mismo municipio. En muchos casos, como decía, no son localidades rurales, en muchos casos la dinámica es que las personas se desplazan de esas localidades hacia la cabecera municipal. No siempre, pero es la realidad de muchos casos, también cuando tenemos información, porque a veces simplemente solo se dice que quedaron en el mismo municipio, pero sobre todo cuando, creo que eso es importante también porque eso es algo que suele pasar bastante, de que las personas se desplacen hacia la cabecera municipal, que la atención, ¿no? Y Brenda decía al principio que la obligación de atender a las personas desplazadas es de las autoridades nacionales, sí, son personas que no están sujetas a protección internacional porque siguen en el mismo territorio, pero sobre todo la gran parte de hoy, y sobre todo hoy que todavía no tenemos una estructura de coordinación interinstitucional, un programa específico para atender a las personas desplazadas, no hay un protocolo, no hay una ruta de atención. Entonces, hoy, gran parte de esa atención, sobre todo la atención inmediata, está en los municipios, ¿no? Son los municipios quienes tienen que intentar generar albergues, ofrecer ayuda humanitaria, despensas, cobijas. Entonces, gran parte de esa sobrecarga queda en los municipios y muchas veces son municipios pequeños que no tienen recursos, entonces eso afecta mucho la calidad y la cantidad de atención que pueden recibir las personas desplazadas, porque justo hace falta un protocolo, un marco normativo que diga de quiénes son las responsabilidades, sobre todo que se asigne recursos a ese tipo de atención. Y bueno, solo rápidamente entonces, y también siempre que hablamos de esas dinámicas es que no nos alcanzó a hablar mucho de eso, pero hay algunos instrumentos estadísticos que miden, ¿no? Encuestas del INEGI que miden movimientos o migración interna, pero muchos solo observan esa migración interna cuando las personas cambian de estado, no observan si las personas quedan adentro del mismo estado, pero aquí en esas 3 primeras categorías de la tabla, por ejemplo, que es solo intramunicipal, solo estatal o intramunicipal e intraestatal, las personas no cambian de estado y es la mayoría, al menos de los que tenemos información. Entonces, al observar la migración interna solo desde ese punto de vista de quienes están cambiando de estado, estamos dejando de tomar en cuenta muchos movimientos. Siguiente, por favor, ya estoy terminando. Por último, esta es la última. Hay más cosas en el informe, pero como decía desde el principio, nunca nos alcanza a hablar de todo, pero por último, porque es algo importante también, no hablamos de desplazamientos que las personas se desplazan, necesitan ayuda, necesitan apoyo, necesitan atención, están en condiciones de vulnerabilidad, y qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Ya hablaba un poco ahora de la atención, de los municipios, y ¿cuándo es que las personas que están desplazadas dejan de estar desplazadas? Brenda también lo mencionó al principio, el tema de soluciones duraderas, que es eso, cuando una persona, entonces el desplazamiento, sí, hay una cosa física, ¿no? O geográfica, que quita a las personas de sus hogares, pero también genera una serie de impactos. Y entonces el hecho de encontrar una solución duradera, sí puede, una parte de eso es que las personas puedan restablecerse, pero no necesariamente para decir que encontrar una solución duradera tienen que regresar a sus hogares. Hay casos que ya no se puede, hay casos que las personas ya no quieren, ya sea por la experiencia, por el trauma, no quieren estar en sus lugares, entonces no es necesario, pero en el caso de que las personas quieran, sí se les debería garantizar esa posibilidad, pero es una opción de las personas desplazadas. Entonces, podrían regresar, pero pueden recentrarse en otro lugar. Y entonces, esa es una parte, pero también es importante que dejen de ser afectadas por todos esos impactos que el desplazamiento generó. Entonces, si el desplazamiento afectó su acceso a la educación,
es importante restablecer el acceso a ese derecho. Entonces, cuando estamos hablando de soluciones duraderas, es básicamente que las personas puedan recuperar el ejercicio de sus derechos que fueron afectados por el desplazamiento. Es muy difícil, bueno, de por sí ya es difícil observar esto en la vida real y cómo, ¿no? Cuáles son todos los impactos que puede generar el desplazamiento y si esos ya han sido superados, sobre todo a partir de la información que reportan los medios. Es mucho más común que reporten cuando está el desplazamiento y sobre todo muchas veces cuando son grupos muy grandes de personas, no todas van al mismo lugar, no hay una dispersión también, a veces unos van con familiares, si hay un albergue, a veces sí, muchos van al albergue, pero no es organizado, no van todas las familias al mismo lugar, entonces también es mucho más difícil dar seguimiento a qué pasó con las personas una vez que se desplazaron, entonces no hay mucha información disponible, pero cuando hay tratamos de reportarla. Siguiente, por favor. Y entonces lo que observamos este año fue que de las 8.600 personas que se desplazaron, se reportó que 78, fue un caso de Sinaloa, donde se habían desplazado más de 300 personas, pues no regresaron todas, al menos hasta el momento, ¿no? Que terminamos de analizar la información para el informe, se había reportado que 78 personas habían regresado. Y bueno, entonces, como no tenemos información suficiente, no podemos hablar de soluciones duraderas, no podemos decir que esas personas encontraron una solución duradera. Lo único que sabemos es que salió una nota que decía que esas personas habían regresado a su comunidad, no sabemos en qué condiciones de seguridad, de acceso a derechos. Entonces, por eso, y también es que no quiero tener que explicar todo porque no me va a alcanzar, pero nosotros compartimos esta información con el IDMC, que es el Observatorio de Desplazamiento Interno, que ellos publican informes anuales sobre la situación de desplazamiento en todo el mundo, y para la información de México ellos utilizan la información que nosotros les reportamos y ellos utilizaban esa categoría de solución parcial o no verificada y nosotros adoptamos esa categoría para nuestro informe. Entonces es que es posible que esa población haya encontrado una solución, pero no tenemos elementos para hablar de soluciones duraderas porque no sabemos en qué condiciones esas personas retornaron. Y creo que eso es todo. Bueno, la siguiente diapositiva creo que simplemente era para decir que el informe está disponible en línea y que se puede descargar la versión digital en nuestra página. Y ahí está el enlace que muy amablemente incluyeron porque la versión que les habíamos enviado no lo tenía. Y ahí donde se puede, una de las cosas que se puede hacer en esa página es descargar el informe completo, que es igual que la versión impresa y está todo el análisis, todos los datos. Y también este enlace, si acceden a ese enlace, si acceden a ese enlace, van a entrar a nuestro micrositio, que es especializado en desplazamiento y tiene no solo esa información, pero información de los otros ejercicios de investigación que hemos hecho, de un ejercicio muy grande de enviar solicitudes de acceso a la información pública a distintas instituciones de los estados, pero también a nivel federal, para ver qué es lo que están haciendo distintas instituciones en materia de desplazamiento, y toda esa información ha sido sistematizada en ese micrositio, pero también en el menú hay una parte que dice informes anuales y ahí es donde se puede descargar este informe. Y la información del micrositio la actualizamos recientemente para incluir más información, entonces ahí hay muchas cosas. Ahora sí, gracias. Sí, muchas gracias, Ligia. Una amplia exposición de cómo se está presentando este problema en México. Haremos caso de tu recomendación de ver los datos específicos en la página, y solamente me quedo para comentar, antes de darle la palabra a Guillermo, quien seguramente lo va a comentar mucho mejor que yo, este comentario que hiciste que a veces disminuye el número de desplazados porque ya no quedan más personas en las localidades identificadas como de origen. Eso es tremendo, ¿no? O sea, no disminuyen porque ya se haya resuelto el problema, sino porque ya no queda gente que emigrar. Es tremendo. Bueno, le paso, por favor, Guillermo, adelante. Muchas gracias, Javier. Bueno, antes que nada, agradecer al doctor Javier Delgado y a su equipo, especialmente a Ana Valle, pero también al equipo del técnico de difusión por la realización de este evento. Por supuesto, un agradecimiento muy especial a la maestra Brenda Pérez y a Ligia, ¿no? Quienes gentilmente aceptaron exponer hoy el informe, a la comunidad universitaria que nos está siguiendo, y también yo creo que este es un ejercicio de colaboración interesante entre el PUEC, el Instituto de Geografía, particularmente con el Seminario de Desarrollo Económico y Uso de Suelos en Ciudades,
y la comisión, ¿no? Bueno, que están presentes acá y se les agradece mucho. Yo voy a ser muy breve, voy a tratar de comentar algunos de los hallazgos más importantes que me parecen del informe, para dejar tiempo por si hubiera alguna pregunta. La primera cosa que tendría que decir es que me parece que este es un documento muy, muy relevante en varios ámbitos, ¿no? En el académico, por supuesto, pero sobre todo en el de la defensa y promoción de los derechos humanos, por varias razones. La primera tiene que ver que, como bien dijeron Brenda y Ligia, es un tema muy poco tratado, ¿no? Hay muy pocas investigaciones, digamos, elaboradas con datos sistematizados, y en ese sentido viene a ser un documento fundamental para consultar este tipo de temas, ¿no? Falta sin duda ampliar las perspectivas desde las cuales se abordan estos fenómenos, pero creo que este es un esfuerzo muy loable. El segundo es porque se trata de una problemática de dimensiones importantes, ¿no? Como bien mencionan, solo en este año, y hablando de población afectada directamente, estamos hablando de más de 8.500 personas, 8.664, pero si tenemos el aglomerado histórico, nos damos cuenta que es un problema estructural que afecta a más de 300.000 personas, como dijeron las colegas de la comisión, ¿no? Pero también, y este es el último punto, también es importante destacar que hay otra serie de impactos que no solo tienen que ver con esta población directamente afectada, y entonces en este sentido vemos que el haz de efectos es mucho más grande, ¿no? En términos sociales, socioeconómicos, de despoblamiento, de reestructuración territorial incluso. Particularmente yo me voy a centrar en 3 temas que me parecen fundamentales del informe, y que, bueno, digamos, es una invitación a que lo lean. La primera tiene que ver con la construcción del informe en términos de documento. Me parece que hay un andamiaje conceptual metodológico bastante interesante y explícito, y esto es algo que se agradece porque luego algunos informes que se generan no necesariamente tienen estos encuadres desde donde se produjeron. En este voy a tener más adelante. La segunda tiene que ver con la caracterización del DIF. A mí me parece que hay también una serie de dinámicas bastante destacadas, tanto en términos de los perfiles sociodemográficos como de las configuraciones territoriales, pero también de cuáles son algunos de las deudas pendientes en términos jurídicos y de derechos humanos. Y finalmente, como un documento que es elaborado desde el afán de generar políticas de intervención para atacar estas problemáticas, hay una serie de reflexiones en torno a cómo contener y dar cuenta de las problemáticas urgentes que genera el DIF y en la población que la afecta. Respecto al primer tema, la construcción y el armado del informe, creo que hay 3 rasgos fundamentales que a mí me gustaría destacar. La primera tiene que ver con que se trata justamente aún con todas las limitaciones que implica el abordaje del tema, como ya lo explicaron Brenda y Ligia, hay un seguimiento de medios que permite la construcción de una serie de datos de manera bastante acotada, ¿no? y crítica en términos de desde dónde vienen los datos, cómo se elaboran, etcétera, dentro de los parámetros que permite este ejercicio. Quizás una de las cosas que yo diría y que me gustaría abonar un poco es la idea de que además hay una contrastación y un cotejo de la información luego con información muy selectiva y precisa en términos de derechos humanos. Por ejemplo, hablaron mucho de los casos de Chiapas y sabemos que las colegas de la comisión tienen un contacto directo con información específica sobre las regiones, lugares y localidades donde acontecen. Entonces es un ejercicio robusto de contextualización que permite ponderar justamente cuáles son los episodios y casos, ¿no? La segunda tiene que ver, en este primer punto, con el andamiaje conceptual que vertebra el informe. A mí me parece muy acertada esta idea de generar un glosario primero, ¿no? Y después tener una serie de categorías que hicieron posible el informe, sobre todo tanto en términos de las modalidades del DIF, ¿no? Si es dentro del mismo municipio, es entre municipios, es dentro del estado o es con otros estados, porque además esto permite entender cuáles son las gravedades y las precariedades en términos de las movilidades forzadas a las que se ven expuestas estas poblaciones afectadas. La segunda que me parece fundamental es esta idea de cuáles son las tipologías de la violencia, porque esto nos va a permitir tener una lectura en términos de la génesis y los rasgos del DIF, no solo en términos de los episodios aislados, sino de cómo se relaciona con una serie de problemáticas estructurales que se han construido a lo largo de los años y que efectivamente vemos que tienen este tipo de impactos bastante previsibles en un sentido. Y el tercer punto de esta primera parte de la construcción del armado en el informe, me parece que es muy acertado esta idea de abrir con la encuadre de producción de datos y marco conceptual, ¿no? Porque finalmente nos permite dimensionar de qué se trata el DIF,
Después esto nos dará lugar a una economía de sentidos que nos permite abordar cuáles son los datos del DIF, ¿no? Cómo entenderlos, cómo analizarlos. Y hay una parte que a mí me parece fundamental con la que cierra el informe, que es el anexo de información por episodio de DIF y también por estado, porque esto nos permite ver que el DIF es un problema que se encuentra localizado de manera muy selectiva. En esto me voy a tener un poquito más adelante. Pero el anexo me parece que es una de las partes fundamentales, así como toda la parte que tiene que ver con la reflexión en términos de cómo abordar esta problemática más en relación a la vinculación de derechos humanos, violencia y política pública. En respecto al segundo gran eje que me gustaría comentar, que tiene que ver con el contexto y caracterización del DIF, hay un abordaje que me parece muy, muy importante, que se centra en cuáles son las poblaciones afectadas. No voy a repetir los datos que dijo Ligia, pero aquí me parece que hay un acierto importante en tener un triple abordaje, ¿no? Por un lado vemos el cúmulo de todas las personas afectadas, por otro lado vemos una perspectiva procesual en términos de los episodios, ¿no? De cómo acontecen los eventos, y por otro lado tenemos una perspectiva territorial geográfica en términos de cuáles son las entidades, municipios y localidades afectadas. Esta triple estrategia me parece que es muy acertada y permite ver el DIF en su complejidad. En ese sentido encontramos también que hay una clara concentración, en términos de la distribución territorial del DIF, encontramos que hay una selectividad geográfica muy acentuada. Encontramos que el DIF está muy, muy presente en varios estados del sur, Guerrero el primer sitio, Oaxaca el segundo, Chiapas el cuarto, pero otro nodo importante, otro patrón de concentración lo encontramos en estados donde hay una fuerte actividad del crimen organizado y del narcotráfico, por ejemplo, Michoacán y Sinaloa, y también son estados recurrentes en los informes, ¿no? Aquí también me gustaría hacer alusión a que me parece muy importante que se identifiquen las violencias, las tipologías de las violencias, porque como vemos, se genera una relación clara entre localidad, contexto histórico-estructural y proceso detonante. Ahora, en relación a las poblaciones afectadas, el informe tiene un abordaje que me parece fundamental, que es la idea de ver quiénes son los grupos principalmente afectados. Y encontramos, por ejemplo, que de los 28 episodios, en los 28 episodios fueron afectadas familias. Las mujeres, específicamente el grupo de las mujeres, fueron afectadas en 12 de los 28 episodios, hombres en 10 de los 28 episodios, pero encontramos datos importantes como también de población ya claramente en condiciones vulnerables, como las personas mayores, que fueron afectadas en 6 de los episodios. Ahora, aquí me parece fundamental recalcar que hay grupos que por su condición étnica, ¿no? Étnico-histórica, son especialmente afectados. Es el caso de los grupos indígenas, y que además revela justamente que se articulan y se acumulan otros procesos de exclusión histórico-estructural, como pueden ser los niveles de desarrollo, las disputas y conflictos construidos por décadas en términos de la selectividad en el acceso a recursos, ¿no? O en el despojo de la tierra. Y finalmente, en este segundo punto, me parece fundamental entender que se trata también de un ejercicio interesante, la idea de una tipificación de cuáles son las modalidades del DIF, si son de carácter intermunicipal, intraestatal o interestatal, ¿no? Porque finalmente esto también nos habla de cuáles son los procesos de movilidad y trayectorias posteriores al evento del DIF inmediato, ¿no? Y esto abona justamente a verlo en la complejidad de la problemática que esto supone. Finalmente termino, para dejar un espacio más o menos razonable para algunas preguntas, con el tercer punto que me parece fundamental, que es la idea de cuáles, en términos de intervención y de propuestas para enfrentar el DIF, los aportes del informe. Aquí me parece fundamental señalar que también hay un recuento de cuáles son las acciones que últimamente se han hecho en relación al DIF, tanto a nivel federal como de los distintos estados involucrados, porque nos muestra una perspectiva histórica en términos de cuáles son los lugares que falta, los lugares en términos simbólicos de trabajar con más especificidad. Aquí también me parece que es fundamental la idea que se manifiesta de manera reiterada en el informe en términos de cuáles son las necesidades apremiantes de la población afectada. Sin duda, como se menciona, hay dos que son urgentes, la de vivienda y de seguridad, pero esas de ninguna manera agotan todos los requerimientos urgentes que tienen.
Por ejemplo, lo dijo tanto Brenda como Ligia, una vez que son desplazados, las personas tienen necesidades de apoyos económicos porque perdieron su trabajo, de atención médica y psicológica por el evento traumático que sufrieron, pero también de asesoría jurídica y documentos en términos de cómo tener acceso a ciertos servicios por parte del Estado. Una reflexión que me parece fundamental, se mencionó aquí, es que una atención integral y estructural al DIF supondría que la gente tuviera por lo menos el mismo nivel de vida que tenía antes del DIF, en términos de una vida digna y segura, tanto material, psicológica, como en términos de sus necesidades culturales y de educación. Y finalmente, para concluir, me gustaría decir que hay dos ejes de recomendación que me parecen muy pertinentes. La primera es necesario generar escenarios en los nodos conflictivos, en los nodos rojos, para que se prevengan nuevos eventos del DIF, ¿no? Y en este sentido sabemos que lo que se necesita es un proceso de desarrollo que garantice la integridad y la seguridad física, es decir, se necesita atacar de raíz la violencia. La segunda tendría que ver con este cúmulo muy numeroso en términos demográficos de miles, de decenas de miles de personas que necesitarían tener una atención integral ya que fueron afectados. Es decir, tenemos que tener la garantía de que van a tener niveles de vida por lo menos iguales a los que tenían antes de que se diera el DIF y antes de que estuvieran en contextos de agresión y violencia. Y bueno, solo agradecer de nuevo a todas las personas que hicieron posible esto, especialmente a Brenda y Ligia. Javier, si quieres te cedo la palabra para ver las preguntas que están por ahí. Sí, muchas gracias, Guillermo. Bueno, pues efectivamente, como han mencionado tanto Brenda, Ligia y ahora Guillermo, la falta de no contar con datos antes, datos tan precisos, tan acuciosos, tan claros en muchos de los, prácticamente, pues no sé si todos, pero los aspectos más importantes del fenómeno, creo que nos está dando justamente la posibilidad de abrir discusiones pues en varios de los ámbitos que tienen que ver con este tema. A mí me quedo solamente con dos hallazgos, vamos a decirle así, porque así lo presentaron ustedes, antes de darle la palabra, antes de pasar a las preguntas que ya empiezan a llegar, es que una buena parte de los desplazados internos fueron indígenas. Creo que esto ya también incide mucho en el antecedente, que son estos grupos, los de los más vulnerables a nivel nacional y parecería que también a nivel internacional, pues porque son poblaciones que son más vulnerables por su condición socioeconómica, por su exclusión de acceso a muchas de la vida pública de nuestro país. Y el otro es que una gran parte de los desplazamientos se dirigen o se quedan en localidades rurales. Anteriormente yo mencionaba con algunos de ustedes que había la preocupación de que si estaban en ciudades, ¿en qué ciudades estarían? Porque también ese es un problema de que no contamos con esa información. Pero en fin, yo se las dejo aquí y pasando a las preguntas que nos han llegado. Bueno, una de ellas ya prácticamente la han contestado. Déjenme ver, ahora no encuentro las preguntas. Que ya habían ustedes contestado, es decir, que si ya estaba disponible el informe en la página web de la comisión. Yo entiendo que sí, ¿es así? Ok, sí, la contestación es esa. Ahora, hay otras tres preguntas que se las comento. ¿Qué novedades, por llamarles de esa forma, generó el desplazamiento de trata de personas? ¿Cuál es el nivel de conocimiento y análisis de ese rubro? Bueno, si quieren, tomo ahí la palabra. Sí, claro. Pues desafortunadamente no tenemos información respecto a este tema, respecto a este abordaje. Claramente uno de los importantes desafíos que justamente dieron lugar, ¿no?, a la generación de investigaciones especializadas a partir de lo que ya dijimos, ¿no?, de las únicas fuentes que una organización de derechos humanos puede acceder, que son como fuentes públicas,
¿no? Solicitudes de acceso a la información, registros en medios, nos permiten ahora solamente esbozar estas características de la población desplazada. Sin embargo, falta mucho por hacer en materia de diagnósticos, en materia de seguimiento a la información, de desagregar este tipo de información que sin duda es muy relevante. Claramente sabemos que uno de los efectos que acompaña el desplazamiento y de las formas de violencia que también se incluyen es la trata de personas, ¿no? Y muchas otras formas de violencia que se dan cuando esto ocurre, ¿no? En muchos otros contextos, no solamente en México. Sin embargo, no tenemos información apegada, ¿no? Hoy algún caso en específico, algún contexto en donde sepamos que esto se está dando. Pero la verdad es que esto es un abordaje muy importante que tiene que hacerse. Me parece que parte de las cosas que nosotros registramos alcanzan a dimensionar algunas de estas problemáticas que se van cruzando con otras formas y cadenas de victimización, como las que justamente se expuso, que hablamos de diversas violaciones a derechos humanos y delitos, ¿no? Desde la extorsión, el robo, las amenazas, pero también, ¿no? El reclutamiento forzado, la desaparición forzada, y otras formas, ¿no? De vulneración que afectan, ¿no? a las víctimas. Pero bueno, pues eso más bien lo dejamos como un reto. Y perdón, nada más quería hacer también hincapié en una de las cosas que comentó el doctor Javier, ¿no? Que tiene que ver con que una de las tendencias que se ha observado también a nivel mundial respecto a la dinámica en la que se presenta el desplazamiento es que la mayor cantidad de personas que se desplazan efectivamente lo hacen hacia las ciudades. Esto es un efecto detonador y eso es una de las grandes preocupaciones, ¿no? ¿Qué está pasando en las ciudades cuando están recibiendo a una cantidad más importante de personas que están llegando, ¿no? En términos claramente desde cómo son recibidas las personas en estas ciudades y las formas, las capacidades y la infraestructura que puedan darse, ¿no? Y sostener y ser sustentable en ese sentido. Sin embargo, nada más quería decir que si bien esta es una tendencia que se observa en la mayor, ¿no? cantidad de dinámicas que se presentan en el desplazamiento, decir que en este caso, bueno, la información en la que, bueno, nos concentramos y la que presentamos tiene que ver no con lo que seguramente ocurre de manera más común, que es el desplazamiento, digamos, gota a gota y familiar, sino que ahora estamos concentrando nuestro análisis en el desplazamiento generado, ¿no? por episodios masivos de desplazamiento tal cual, ¿no? que me parece que tiene una naturaleza y un comportamiento distinto, ¿no? y que justamente se da principalmente en zonas rurales, ¿no? Entonces, nada más para tener presente que estamos hablando de muchas formas y muchas dinámicas que se presentan en el desplazamiento, pero que este trabajo solamente presenta una que tiene que ver con el desplazamiento masivo. Sin embargo, no tenemos ahora la capacidad para poder registrar el desplazamiento más recurrente, que es el que se da gota a gota, pero que también es más imperceptible, ¿no? Y creo que ese es el reto que está también frente a nosotros, frente hoy al gobierno y a las autoridades que están trabajando en responder a esta problemática, porque claramente ese es el desafío, ¿no? De qué manera se puede construir un diagnóstico formal, amplio, comprensivo y especializado que dé cuenta de cuáles son estas formas distintas de movimiento y cuáles son los impactos que generan en determinados territorios. Eso. Gracias. Muchas gracias, Brenda. Ligia, ¿quisieras agregar algo con respecto a esta pregunta? Sí, no era tanto la pregunta, porque realmente creo que no tenemos mucho de todo lo que podríamos decir del vínculo de desplazamiento con la trata de personas. Serían hipótesis porque nunca hemos tenido acceso a datos o información precisa con relación a esto, pero sí quería justo abonar en ese tema de los desplazamientos en ciudades o de los desplazamientos urbanos, que es justo eso. Por un lado, en este informe que estamos hablando de desplazamientos masivos, sí hay esa tendencia muy fuerte de que ocurren, que las personas salen de zonas rurales y a veces van
porque estamos hablando a nivel localidad, ¿no? Entonces son localidades rurales, pero a veces la cabecera municipal es urbana, del mismo municipio, en fin. Pero justo de esos eventos masivos que generalmente son generados por un evento de violencia identificable o con un alto nivel de violencia, hablamos de enfrentamientos, incursiones y toda esa quema de casas, balaceras, y no es coincidencia, ¿no? Yo creo que se dan justo en esas zonas rurales porque el Estado hay un control fuerte de grupos criminales que es un poco más difícil que ocurra en un contexto urbano. En las ciudades no suele pasar eso, pero sí hay, como decía Brenda, ¿no? Es más común esas dinámicas no es que no haya violencia en las ciudades, pero se da de una forma un poco diferente. Hablamos de violencia general, pero se puede observar, creo que también de otras formas, ¿no? Fue famoso el caso de Ciudad Juárez, pero también se habla mucho de municipios de Veracruz, donde se empiezan, aunque no se puedan observar individualmente cuando se están dando los desplazamientos de esas familias, de repente se nota que en un municipio tienen muchas casas abandonadas, muchas casas vacías, muchas casas en renta. Y ahí se puede observar, no se puede observar como cuando está ocurriendo, pero de repente sí se ve que salió mucha gente, también, por ejemplo, y a veces son perfiles distintos, ¿no? También a veces se reporta de empresarios, que sí, son personas que tienen mucho más condiciones socioeconómicas y a veces logran hacerlo con menos vulnerabilidad o que se impacten menos, que tienen condiciones de mudarse a otro lugar, pero de una forma un poco más planeada, y ahí necesitarían otro tipo de atención. Tampoco, no quiere decir que su movimiento no sea involuntario y que no sea la situación de violencia que les está obligando a tener que dejar sus hogares. Obviamente hay una gradación en el nivel de vulnerabilidad, pero sí puede afectar el proyecto de vida y sí puede afectar a esas personas de otras formas porque no deja de ser un movimiento involuntario. Entonces, pues sí, creo que las dinámicas son un poco diferentes. Muy bien, muchas gracias, Ligia. Nos estamos acercando ya al fin se nos está acabando el tiempo, y entonces les propongo, vamos a juntar las dos últimas preguntas que están muy relacionadas entre sí para que ustedes puedan darnos una última reflexión sobre el tema. Nos preguntan que si hay estudios sobre la forma, sobre los procesos en los que los desplazados se establecen o se estabilizan en los lugares a donde llegan. Y la segunda pregunta o la cuarta pregunta es que cuántos casos de todas las personas que han sido desplazados forzosamente han tenido respuesta por parte de las autoridades. Bueno, pues respecto a los estudios, pues hay diversos estudios que desde el sector académico se han generado específicamente que hablen sobre, digamos, un análisis a nivel amplio, nacional, que retrate justamente sobre dónde se están reasentando. No lo tengo ahora claro, pero seguramente sé que hay estudios de casos, por ejemplo, desde trabajos de tesis hasta estudios un poco más regionales que están abordando esta problemática. También creo que es importante que sea mencionar, como ya también había dicho al inicio, bueno, pues a partir del reconocimiento de la problemática del desplazamiento, se han comenzado a generar, ¿no?, de manera oficial, es decir, desde el ámbito gubernamental, al menos 3 estudios de aproximación para entender el desplazamiento interno forzado, ¿no? 2 estudios fueron generados por CONAPO, por el Consejo Nacional de Población. Uno es básicamente es un análisis sobre las causas que generan el desplazamiento a partir del análisis de encuestas del INEGI, que si bien no identifican específicamente a la población internamente desplazada, sí identifican, digamos, aquellas personas que han cambiado de lugar de residencia a causa de la violencia, la inseguridad pública o para protegerse de la delincuencia. Además, bueno, nosotros también tenemos un análisis respecto de estas encuestas, y también CONAPO hizo un análisis también similar,
También hay otro análisis también del propio CONAPO sobre el perfil justamente de las personas, o sea, partiendo del análisis que hicieron de la encuesta, particularmente de la ENVIPE, hacen un análisis de el perfil de las personas que contestaron que sí cambiaron de lugar de residencia para protegerse de la delincuencia. Creo que estos dos textos son relevantes porque sin duda abonan, tienen claramente, pues como todos los ejercicios que hasta ahora se han hecho, que hemos realizado no solamente desde el ámbito gubernamental, sino desde el sector académico de sociedad civil, pues muchas limitaciones metodológicas, pero bueno, la idea es que se pueda seguir abonando. Finalmente también recientemente este año la Unidad de Política Migratoria también publicó un análisis partiendo, ¿no?, de la encuesta del ENADID, de la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica, también para aproximarse a identificar, bueno, pues cuáles eran como los patrones del desplazamiento. Creemos que pues son esfuerzos relevantes en términos, ¿no?, de la importancia de seguir generando información en la materia, pero que también nos muestran pues cuáles son como los vacíos y el gran camino que aún queda para poder seguir alimentando estos informes. No sé si respecto a eso quiera Lidia abonar algo, y si no pasamos también a la segunda respuesta. Y bueno, respecto a la pregunta de qué pasa con los casos, cuántos casos se han registrado, bueno, creo que es importante también volver a recordar, ¿no?, que el desplazamiento interno, bueno, pues fue una problemática que fue invisibilizada y que ha sido recientemente reconocida. Esto básicamente significa que hoy todavía no contamos con un andamiaje conceptual y normativo preciso, adecuado, ¿no?, y vigente que permita dar respuesta a las víctimas en particular. No tenemos políticas públicas ni programas en concreto que hoy permitan que la población que ha sido afectada sea registrada y que reciba como tal, como en su estatus, ¿no?, digamos, de víctimas de desplazamiento, toda la ayuda y medidas de protección adecuadas a su situación. Sin embargo, a pesar de que todavía no tenemos todo este andamiaje y que es el principal reto, ¿no?, que tenemos por delante, sí existen algunas vías o han existido algunas vías que por lo menos desde la Comisión Mexicana que acompañamos y representamos casos, nos permiten comenzar a tocar puertas, ¿no?, de acceso a medidas de registro y por otro lado de protección, ¿no? Particularmente, bueno, pues nosotros hemos acompañado un par de casos. Estos casos, la instancia a la que hemos acudido es a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es el órgano que opera la Ley General de Víctimas, que fue generada en el año 2013 y luego reformada en el año 2017. Digamos que en el marco de esta ley hay posibilidades, ¿no?, de atender, ¿no?, y de que esta ley proteja los derechos de las personas internamente desplazadas. Sin embargo, también nos hemos encontrado con una serie de obstáculos para el reconocimiento de las propias víctimas y para que las propias víctimas también puedan lograr acceder, ¿no?, a las medidas no solamente de atención inmediata, sino de atención a mediano y largo plazo y por supuesto a medidas de reparación integral del daño. Desde nuestra experiencia pues hemos identificado una serie de obstáculos. No ha sido sencillo lograr que esta instancia en particular pueda reconocer a las víctimas como víctimas de violaciones a derechos humanos generadas por el desplazamiento. Hemos acompañado particularmente un caso de más de 60 miembros de una familia que tuvieron que desplazarse desde el año 2013 y apenas el año pasado lograron ser reconocidas en el RENAVI, es en el Registro Nacional de Víctimas, como víctimas no solamente del delito, sino también como víctimas de violaciones a derechos humanos. Sabemos también por solicitudes de acceso a la información que existen pocos mecanismos. Uno de estos es justamente el Registro Nacional de Víctimas, en donde al menos la última respuesta, cerca de 500 personas habían contestado que sí habían sido víctimas del desplazamiento, pero únicamente 13 de ellas habían sido reconocidas como tal.
Y por otro lado, pues, existen otras instituciones de gobierno que tendrían, ¿no?, la facultad de dar atención, ¿no?, y protección a las víctimas del desplazamiento. Por ejemplo, está también el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes también, ¿no?, acompañan a las personas periodistas y defensoras en su desplazamiento, y que año con año, pues esto, ¿no?, registran también pues nuevas personas desplazadas o personas que ya fueron desplazadas, a quienes se les brindan ciertas medidas de protección que hoy no pueden dejar de no brindárselas porque siguen estando en condiciones de vulnerabilidad y con necesidades de protección, ¿no? Entonces, bueno, pues hay algunas otras instancias, les invitamos a ver también nuestra página, nuestro micrositio, ahí pueden encontrar el análisis y la información que hemos podido recabar a partir de las solicitudes de acceso a la información, en donde más o menos podemos hacer un mapeo, o lo que intentamos hacer es hacer un mapeo de la respuesta institucional, ¿no?, que se está dando, que se está generando hoy para proteger y garantizar de alguna manera los derechos de la población desplazada. Sin embargo, a pesar de que sí hay algunos esfuerzos, hay que decir que estos esfuerzos son aislados, que hoy no tenemos justamente un marco normativo que dé claridad sobre cuáles son las instancias adecuadas, ¿no?, de gobierno que sean las que van a tener la facultad o que sean las encargadas como tal, ¿no?, de brindar protección y seguridad y garantías de protección a las víctimas del desplazamiento. Un tema complejo, sin duda, Brenda, Ligia. Ya para terminar, estamos aquí. Primero, déjenme recomendar a quienes nos están siguiendo en las redes una tesis que nos recomienda el doctor Guillermo Castillo, una tesis de maestría en urbanismo de Manuel Monge sobre el efecto de la conformación de una colonia, de un asentamiento humano, la colonia San Antonio en Mazatlán, que fue producto justamente de un desplazamiento por violencia del narcotráfico. Y la última pregunta que te hace Ligia, nuestro traductor de señas, en lenguaje de señas mexicano, que es, hace algún tiempo hubo un caso muy sonado de intolerancia religiosa, en donde una parte de la población no profesa la religión predominante, testigos de Jehová, y la comunidad era principalmente católica. Y siendo que es un grupo pacífico, específicamente este en particular, que cumplen con la ley, pagan sus impuestos, en fin, están integrados a la sociedad, no son un peligro para ella. Entonces, la pregunta específica es cómo manejar estas situaciones cuando hay violencia por motivos religiosos, y que se menciona que hace falta mucha educación cívica. Este tipo de temas está tratado en el informe. Muchas gracias por la pregunta. Sí, es un tema bastante complejo y es algo que sí registramos, sobre todo en Oaxaca, en Chiapas, es algo que sí ya hemos documentado en años anteriores. Y sí, es muy complejo, como decíamos, justo esas categorías que tenemos, ¿no?, que habla a veces conflictos comunitarios, políticos, sociales, porque muchas veces se mezclan muchas cosas. No estoy diciendo que es todos los casos, pero sí, hay casos que son como sí un conflicto de carácter religioso o es lo que es más evidente, pero también se mezclan cosas de las estructuras de poder de las comunidades, el funcionamiento de las comunidades, eso, ¿no? De que, es que no quisieron contribuir para una festividad de la otra religión, pero entonces eso, ¿por qué es obligatorio? Es como bastante complejo. Yo, bueno, creo que en primer lugar es que sí, ¿no? Existe libertad de credo, las personas deberían ser libres para tener las creencias y expresar las creencias que sean sin que eso, uno, generara violencia y dos, terminara haciendo que tuvieran que dejar sus hogares. Nosotras sí consideramos eso como una causa de desplazamiento, y cuando se dan esos conflictos son originados por un conflicto por intolerancia religiosa, sí los hemos registrado en nuestros informes. ¿Y cómo lidiar con eso? Bueno, sí,
como decía, creo que justo es muy complejo cuando se mezcla con otras cosas. En muchos casos, por ejemplo, son comunidades que se rigen por usos y costumbres, que tienen sus particularidades. Entonces yo creo que lo que se puede hacer es, creo que resolver los conflictos, ¿no? Porque a veces se intentan hacer soluciones temporales, pero no, a largo plazo como que no sirve. Y entonces uno diría eso, ir al origen de los conflictos, ver cuáles son los elementos que están, si hay cuestiones también políticas, si hay cuestiones sociales, y ir al fondo del problema y tratar de establecer. Ahí creo que no hay una respuesta universal, tal vez depende mucho del contexto, pero cuando posible yo pensaría en mesas de construcción de paz, en espacios de diálogo con mediación, ¿no? Para que las dos partes puedan expresarse y entonces intentar llegar a acuerdos. Y si hay violencia, si hay ataques, si hay quema de casas, también que esas personas pues sean responsabilizadas y que de acuerdo con la ley. Pero sí, yo creo que para poder resolver ese tipo de conflictos que muchas veces son muy complejos, yo diría que mesas de diálogo y mesas de construcción de paz tal vez sean una alternativa. Muchas gracias, Ligia. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Guillermo, 2 minutos, dinos una reflexión final antes de pasar ya a despedirnos. Muy bien. No, pues eso, yo creo que se apuntó algo que es bastante interesante. O sea, creo que el informe es sin duda un documento muy importante en términos del DIF, ¿no? Creo que además ha ido evolucionando en términos de desarrollar distintos aspectos del DIF, ¿no? La población afectada, el perfil sociodemográfico, la configuración territorial, las causas, etcétera. Yo creo que es un documento al que hay que darle seguimiento y revisarlo, ¿no? Junto con el resto, porque además hay una relación muy clara entre este y los ejercicios previos. Y sin duda, pues bueno, la idea de continuar con estos espacios de diálogo, ¿no? Porque me parece que la academia también podría profundizar justamente en cómo abordar esto. Hay diversos colegas que trabajan esto, pero sin duda es un tema que necesita mucho más atención, ¿no? Desde distintas disciplinas. Y solo agradecerles a todos, a Brenda, Ligia, ¿no? De la comisión. Por supuesto, Javier, muchas gracias, a ti y a tu equipo, a la maestra Ana Valle, al equipo de transmisión, a Diego, etcétera, de difusión, y también a los colegas del instituto que están acá presentes a través en mi caso, de mi representación, pero al DEUSC también, ¿no? Al Seminario de Desarrollo y Uso de Suelo en Ciudades. Y no tendré nada más que agregar, va a quedar la grabación, véanla, y por supuesto consulten el informe que está en el micrositio que ya, la dirección electrónica que pusimos y que pondremos en el Facebook ahorita que termine la transmisión. Les agradecemos mucho que nos hayan dado seguimiento al evento. Muchas gracias, Guillermo, Brenda, Ligia, a todo nuestro equipo. Tú ya diste el agradecimiento a todos, me sumo a ellos. Y nada más aquí me precisan el título de la tesis de maestría, justamente en el sentido que mencionas tú de la aportación que se puede hacer desde la academia. La tesis se titula Colonia San Antonio Mazatlán, la conformación de un asentamiento humano a raíz del desplazamiento interno en Sinaloa a causa del narcotráfico. Esta tesis la podrán encontrar seguramente en TesiUNAM. Ustedes saben que es el acervo de tesis de maestría y doctorado que tenemos en la UNAM. ¿Tú querías decir algo último, Guillermo? No. Pensé que estabas levantando la mano. Bueno, pues entonces nuevamente cerramos agradeciéndoles una vez más su generosidad para acompañarnos en esta ocasión, en esta sesión, que esperamos que no sea la última. Y a todos ustedes, a quienes nos siguen, nos han seguido en nuestras transmisiones, pues también les agradecemos y sobre todo les pedimos que se cuiden mucho, que síganse cuidando mucho, porque estamos prácticamente a punto de regresar a semáforo rojo y pues queremos todos regresar lo más pronto posible a mejores condiciones. Cuídense y pásenla bien. Hasta luego.